Bienvenido a otra conferencia de la Binar. En esta charla aprenderemos a transformar uno de los pilares más importantes del marketing digital. Vivimos en un océano de información. Cada clic, cada búsqueda, cada interacción genera datos. Pero, ¿cómo convertimos esa información en conexiones reales? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. En los próximos minutos aprenderemos cómo el dato se convierte en la conexión a través de la inteligencia artificial. Descubriremos cómo la IA nos permite pasar de la segmentación básica a crear experiencias genuinamente personalizadas que resonan con cada cliente. Hoy van a aprender estrategias concretas para implementar la hiperpersonalización en sus estrategias de marketing. Acompáñanos a ver cómo se construyen puentes reales entre los datos y las personas. Doctor, mi nombre es Miguel Aguirre, estoy aquí para hablarles de un tema que está no solamente revolucionando las áreas especializadas y técnicas, sino que está transformando todos los entornos empresariales, educativos, está prácticamente cambiando el mundo y a su vez transformando uno a uno cada una de nuestras industrias. Hoy les voy a platicar un tema y es una de las aplicaciones que hemos llevado a cabo en la empresa donde estoy trabajando, a partir de la cual estamos utilizando inteligencia artificial para la hiperpersonalización. Entonces, vamos a platicarles un poquito sobre cómo a partir de los datos que estamos generando como organización, la estamos utilizando para crear conexiones con los usuarios y de esta manera rentabilizar más nuestro core business, ¿no? Igual ahorita les voy a platicar un poquito más de cómo se hizo y un poquito de la empresa. Pero antes me gustaría darles un poquito de contexto. Sabemos que vivimos en un mundo que está saturado de mensajes publicitarios. Todos los días estamos expuestos a miles de ellos. Entonces, estamos ante una gran pregunta, que es cómo podemos destacar en todo ese mar de comunicación y mar de mensajes que están recibiendo nuestros usuarios. Y la respuesta es, entre comillas, simple. Simple porque detrás hay una gran labor, trabajo y desarrollo técnico para llegar a estos puntos. Y es simplemente la relevancia. Entonces, para ser relevantes, necesitamos dejar un poco, lo voy a decir así entre comillas, de lado el marketing masivo y convertir los datos que nosotros tenemos de nuestros usuarios en experiencias que sean más personalizadas y más humanas. Y aquí digo, a pesar de que estamos mencionando esta palabra de más humanas, sabemos que es algo, se siente como hasta una contradicción, porque realmente quien nos está ayudando a que estas experiencias personalizadas y que sean percibidas como más humanas, está siendo una máquina, ¿no? Que es prácticamente la inteligencia artificial. Y antes de entrar en materia, me gustaría definir qué es un dato. La palabra dato se utiliza en muchas partes, pero ¿qué significa realmente? ¿No? Realmente un dato como tal y por definición es una representación básica de información que se captura de la realidad. Puede ser un número, una palabra, una imagen o prácticamente cualquier otra señal. En resumen, es la forma en la que entendemos, representamos y medimos el mundo, sus acciones y lo que contiene, ¿vale? Pero, sin embargo, un dato por sí mismo no tiene mucho valor. Es prácticamente como una pieza de Lego suelta y ahorita les voy a platicar un poquito más utilizando justo esta analogía, donde pues su verdadero poder es cuando lo combinamos y lo analizamos para convertirlo en conocimiento. Entonces tenemos de manera aislada un ejemplo simple de un dato aquí en la diapositiva, que puede ser un número, como es la edad, después ya pasando la cualidad de una camisa, pues el color de una playera que puede ser azul, y después pasando a la segmentación psicográfica, la hora, por ejemplo, a lo que los usuarios están entrando a la aplicación de Instagram, ¿no? Entonces, este tipo de conjuntos de datos nos ayudan a crear segmentos. Y estos segmentos básicamente son lo que nosotros utilizamos para desarrollar la comunicación o para hiperpersonalizar el mensaje y las acciones automatizadas de los usuarios dentro de nuestras aplicaciones. Y bueno, sabemos que los datos son esenciales porque nos permiten, por un lado, tomar mejores decisiones, nos ayudan a personalizar las experiencias, como ya lo platicábamos, nos ayuda a que la comunicación sea más efectiva y eficiente con nuestros usuarios, nos ayuda a predecir comportamientos futuros y piénsenlo de esta forma. Ahí les puse un ejemplo antes. Los registros los hacíamos manualmente en pequeñas bases de datos. Hoy en día generamos una cantidad masiva de datos a través de nuestros teléfonos inteligentes, todos nuestros aparatos conectados a través del Internet de las cosas, a través de las redes sociales, a través de aplicaciones. Y bueno, esta evolución nos ha llevado a un punto en el que en el análisis de datos
se realice en tiempo real. ¿Por qué es tan relevante esta información? Porque prácticamente hoy generamos alrededor de 400 millones de terabytes de datos al día en todo el mundo, ¿no? Esto es una generalización y un número aproximado. Sin embargo, si lo pensamos así y haciendo como el símil con algo que nosotros conocemos, porque a lo mejor me dices, sí, Miguel, pero ¿cuánto es un terabyte? Si lo ponemos en páginas de texto, considerando que cada byte es un carácter, estamos hablando de que estaremos produciendo alrededor de 85 millones de páginas de texto al día, ¿no? Entonces, es una cantidad bastante considerable. Y llega un punto en el que toda esta información es muy difícil de procesar de manera manual como lo estábamos haciendo antes, a través de herramientas de inteligencia de negocio. Y bueno, puse esta diapositiva para que nos demos cuenta cómo estamos generando datos y cómo las plataformas están utilizando nuestros datos. Aquí les puse 2 códigos QR. Ayúdenme a escanearlo con su teléfono. Aquí van a encontrar el primer QR que les va a mostrar su perfil de anuncios de Google, que es un repositorio donde Google adquiere toda la información de ustedes, más bien se las muestra, porque en teoría pues toda esta información es pública y la compartimos con consentimiento, ¿no? Cada vez que entramos a una página web y le decimos, no, sí quiero dar mis cookies, pues esa página está capturando nuestros datos y por ende puede ser utilizado por todos los proveedores de anuncios para mostrarnos información más relevante. En ese primer QR van a encontrar su perfil de anuncios, van a ver alguna de la información. Generalmente no tiende a ser 100% exacta, pero yo calculo que es a lo mejor un 80%, pero responde muchas preguntas que surgen con respecto a los datos que se generan sobre nuestras personas, ¿no? A veces, y muchas veces me ha pasado de que me dicen, Miguel, es que ¿sabes qué? Mi teléfono me escucha. Y es como, ok, o sea, sí te escucha cuando estás hablando por teléfono, cuando haces una llamada por WhatsApp, pero cuando ves un anuncio que es extremadamente relevante es porque Google o todas estas gigantes empresas que nos están mostrando anuncios nos conocen a la perfección. Y en el segundo QR van a encontrar información sobre las aplicaciones de Google que utilizan de los servicios de Google. Entonces, cada vez que damos un me gusta, una foto, cada vez que buscamos algo en Google, cada vez que compramos algo en línea, que usamos una aplicación, estamos generando datos. Estos datos, sin que nos demos cuenta, pues se utilizan para moldear las experiencias que vemos, las noticias que leemos y los productos que se nos ofrecen. Todos estos datos se están siendo utilizados por las empresas para crear experiencias más ricas y personalizadas. Entonces, aquí lo pongo casi hasta como una metáfora, ¿no? ¿Qué prefieres hacer? ¿Usar los datos o dejar que los datos te usen a ti? En el sentido de que hoy en día se generan muchísimos datos de la empresa, muchísimos datos dentro de la academia, y es nuestra oportunidad para mejorar en los sectores en los que nos estamos desenvolviendo. Igual ahorita yo creo que al final vamos a platicar un poquito más sobre este tema. Espero que se les haya hecho curioso el ejemplo. Y ahora que terminamos de platicar sobre qué es un dato, me gustaría utilizar esta analogía para simplificar un poco el proceso de inicio a fin del uso de los datos. Imaginemos los datos como piezas de Lego. Se los había mencionado justo al principio, ahorita lo vamos a retomar. Los datos por sí mismos son como piezas de Legos que están desordenadas. Si no las organizamos, son solo un montón de pequeños cubos, que justo haciendo el símil con los datos, solo se da un montón de información inconexa sin procesar. Para convertirlos en algo útil, necesitamos seguir un proceso. Uno, agrupar. Primero separamos y agrupamos los datos que consideramos relevantes. Después, organizar, que es donde clasificamos las piezas, podemos decirlo así, por color, por tipo, que en el mundo digital significa organizar los datos en una base de análisis, ¿no? Los dejamos en un documento listo para que los podamos procesar. Después tenemos visualizar. Después usamos los datos para crear gráficas, reportes visuales, de tal forma que nos permita simplificar el proceso de hallazgos en la base de datos. Es decir, de tener a lo mejor un Excel con miles de filas y columnas o un archivo CSV con miles de filas y columnas, lo ponemos y lo presentamos de tal forma que estos datos sean más procesables para nosotros como personas, ¿no? Después les damos un significado a los datos a través de la narrativa y el contexto. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que presentemos, una sábana de datos donde existen miles de millones de columnas y filas agrupadas,
a después tenemos una gráfica donde ya podemos inferir algunas cosas, a que nosotros a partir de esas gráficas creemos una narrativa, ¿no? Es decir, y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante con un caso práctico, pero podemos ver que, no sé, a lo mejor el día 15 de septiembre existen más búsquedas de, no sé, cabañas en Mazamitla, ¿no? Porque a la gente le gusta viajar en Mazamitla el día 15. Entonces, esa narrativa justifica o intenta darle busca explicar el porqué detrás del comportamiento que vemos en los datos analizados. Y por último tenemos algo que le llamamos esas, prácticamente hacerlo útil, queremos hacerlo o transformarlo en acciones que sean concretas y que le agreguen valor a los datos. Es decir, yo ya tengo mis datos desorganizados, ya los organicé, ya los presenté, hice unas gráficas muy bonitas, presenté los porqué de los problemas que estamos encontrando dentro de la data y ahora, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a convertir esa data en acciones que sean relevantes para nuestro usuario, para nuestra empresa, para nuestro alumno, de tal forma que traigamos realmente valor a nuestros usuarios? Y bueno, aquí termina y concluimos la parte de los datos. Ahora vamos a platicar sobre la personalización. Ya platicamos sobre los datos y ahora vamos a entender un poquito sobre cómo utilizamos los datos para la personalización, ¿vale? Y bueno, la personalización no es un concepto nuevo, ha evolucionado a través del tiempo. Hace mucho se utilizaba, ya saben, en las cartas escritas, el querido fulano, donde intentábamos, o eran como los primeros, lo voy a decir entre comillas, pininos de la personalización, ¿no? Queríamos que esa persona fuera quien realmente tuviera la oportunidad de leer la carta que estamos escribiendo, porque era para él. De la misma forma, hoy en día, y intentando hacer el símil un poco, en el correo electrónico, pues hacemos lo mismo, ¿no? Les ponemos, estimado Juan, y ya ponemos el correo ya a nuestro compañero, ¿no? Hoy en día la hiperpersonalización pues va mucho más allá, ¿no? Se basa mucho en el comportamiento, que puede ser a lo mejor un clic, un scroll, un like, que es justamente lo que viene en el ejemplo de los QR, ¿no? Google sabe realmente qué es lo que están haciendo y dónde están enfocando su atención. Después, el contexto, que es, ok, ya le dio clic, ya le dio scroll. Ahora, ¿dónde llevó a cabo la acción el usuario? ¿A qué hora llevó a cabo la acción? ¿Desde qué dispositivo? Y por último, tenemos esta última etapa y que es la más complicada en este proceso, que es la hiperpersonalización, donde intentamos, de la hiperpersonalización, perdón, que es intentamos predecir qué es lo que el usuario necesita. Es decir, a través de esta data nosotros vamos a intentar crear un camino imaginario y hasta donde el usuario llegó, vamos a intentar o predecir hacia dónde es que va para que cuando el usuario llegue ahí ya tenga lo que necesita sin la necesidad de haberlo solicitado. Al final, pues el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Entregar un mensaje correcto en el momento exacto a través del canal adecuado. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho, y ahí les dejo el QR también de la documentación, es un ejemplo de Netflix. Netflix no solamente te está recomendando películas, sino que también está adaptando las portadas de cada película según lo que has visto antes. Es decir, si te gustan las películas románticas, te muestra un póster de la pareja, ¿no? Por poner un ejemplo. Y si te gusta la comedia, destaca el actor cómico. Este enfoque genera más clics porque conecta con los intereses de los usuarios. Entonces, este es uno de los ejemplos más interesantes de la hiperpersonalización. Pero digo, si bien no somos Netflix, hoy en día, a través de la inteligencia artificial y de muchas otras herramientas, tenemos la capacidad de llevar a nuestras organizaciones a ese punto, ¿no? Entonces, esa es justo la intención de platicarles un poquito más sobre cómo lo estamos haciendo las grandes empresas, cómo podemos ayudar a pequeñas, medianas, grandes empresas, sector educativo, sector financiero, sector automovilístico, todos los sectores a través de la data, a ese punto donde podamos hiperpersonalizar el mensaje y crear automatizaciones en base a esto, ¿no? Y bueno, ahora para hacer una especie de conexión, lo voy a decir entre comillas, ya tenemos nuestro dato, ya sabemos qué es la hiperpersonalización y hay un punto que ve en medio que es la inteligencia artificial, que pues básicamente está revolucionando el marketing con las capacidades que nos está ofreciendo, ¿no? La primera es el procesamiento masivo. Antes teníamos que tener un científico de datos que estuviera procesando nuestra data,
digamos, lo voy a decir así entre comillas, bloque por bloque, hasta que llegáramos a esas conclusiones, ¿no? Hoy la inteligencia artificial nos está apoyando a que ese proceso sea más sencillo. Después nos ayuda a detectar patrones ocultos. Hay muchas cosas que nosotros, a través de ese storytelling del que estamos platicando, podemos inferir y encontrar en nuestras gráficas, lo que sea. Sin embargo, la IA tiene la capacidad de no solamente estar viendo un bloque de información, sino tiene la capacidad de comparar todos esos bloques y llegar a a la detección de patrones que probablemente nosotros a simple vista no podemos detectar. Después, nos va a ayudar mucho con la predicción y automatización, ya que nos ayuda a anticipar las acciones de los usuarios en tiempo real, justo como lo que veíamos con Netflix, donde la personalización es visualizada casi al instante para el usuario. Y lo digo casi al instante porque realmente, a pesar de que el usuario lo está viendo de primera mano, realmente detrás de todos estos pósters que el usuario está viendo y que son más relevantes para él, existe un trabajo técnico pues bastante importante, ¿no? Una cantidad de datos que generamos increíble, ¿no? Realmente creo que Netflix tiene 300 millones de membresías pagadas a nivel mundial al primer cuarto de este año. Entonces, imagínense la cantidad de información que recibe Netflix, ¿no? Entonces, ¿cómo la estamos procesando? Y por último, la generación de contenido, que nos va a ayudar a crear textos, imágenes, videos personalizados para diferentes segmentos de audiencias, de una manera más simple y económica. Realmente, si ustedes lo piensan, pues antes, para hacer un video como los que hoy te genera Nando Banano y ChatGPT y todas estas IAs de generación de videos, te tomaría a lo mejor, no sé, 5 actores, un spot, luces, cámara profesional, y hoy en día pues metes tu promptcito y la IA pues te genera el video tal cual como tú lo quieres, ¿no? O al menos bastante acercado. Que obviamente, como todo, pues tiene sus problemitas, como ahí las manos extrañas o de pronto ahí los temas con las luces, pero que nos está apoyando bastante con estos temas de generación de contenido. Y después de esto, digo, ya encontramos cuáles son los 3 pilares de los cuales se compone la hiperpersonalización y la automatización de la hiperpersonalización. Ahora vamos a pasar a un caso práctico donde van a ver un ejemplo de datos no estructurados y importante, ¿no? Esta data que están viendo, esta información que están viendo, es información de una empresa financiera en México que es real, ¿no? O sea, realmente ya hicimos esto, ya lo tenemos comprobado, ya sabemos cómo hacerlo. En este punto en México es un parteaguas, ¿no? Las empresas mexicanas realmente estamos empezando a tomar prácticas y a mejorar prácticas que están haciendo en Europa, en Estados Unidos, que otras empresas más grandes ya hacen y que ahora nosotros las queremos llevar a la práctica en base a nuestros datos y empezar a comprender a nuestro propio mercado, ¿no? Y bueno, van a ver un ejemplo de datos no estructurados. En esta parte de aquí van a ver tal cual lo que nos genera nuestro MMP, que es una especie de analytics, pero para aplicaciones, donde básicamente pues está grabando, y aquí les voy a poner un videíto, todas las acciones que nuestros usuarios están llevando a cabo en nuestra aplicación, ¿vale? Todas las acciones, desde un clic, un scroll, una transferencia, todo esto queda almacenado en un bucket de Amazon donde podemos ver y disponer de esta data. Como pueden ver acá abajo, les puse, y justamente como siguiendo con el ejemplo de los Legos, aquí tenemos la data no estructurada y sin organizar, ¿vale? Entonces lo que tenemos es un montón de Legos de diferentes colores, tamaños y sabores, aventados ahí en el suelo, ¿no? Después de esto, una vez que ya tenemos los datos en nuestro bucket, en nuestro servidor de Amazon, que es el servidor que utilizamos, en esta diapositiva vemos exactamente los mismos datos, esa misma sábana de datos, pero ya están organizados y estructurados. Como ven en el video, estos datos están agrupados ya por grupos de relevancia para el negocio, ¿no? Prácticamente ya los tenemos por eventos, organizados por relevancia, por qué es lo que está haciendo el usuario, y pues siguiendo un poquito con justo el ejemplo de los Legos, como pueden ver abajo, perdón. En esta diapositiva ya vemos un documento que está filtrado y procesado, ¿vale? Que es exactamente la misma data que teníamos antes en un CSV, donde están todos los datos ahí, entre comillas, desorganizados, a pasar a verlos ya como en un Excelito, ¿no? Donde básicamente vemos columnas y filas, columnas
donde vemos qué es lo que está haciendo el usuario y filas por acciones por usuario. Después de esto, el verdadero trabajo comienza ya después de que organizamos y analizamos esta información, es donde estos datos que teníamos crudos ya se convierten en conocimiento claro y accionable, ¿no? Que es ya transformamos nuestros datos desorganizados a datos estructurados y ahora los queremos convertir a insights. Al procesar los datos no estructurados, los convertimos en información organizada y estructurada, como son inicio de sesión, información geográfica, demográficos, psicográficos, y después aplicamos filtros y procesamientos para eliminar datos innecesarios y al final de esto ya tenemos o podemos presentar todos estos datos a manera de gráficas, de una forma más visual, lo que nos permite a su vez tener pues insights accionables y nos permite medir y definir KPIs, OKRs, y después de esto ya definir cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para alcanzar nuestros objetivos. Trabajando, ahora vamos a pasar a ver cómo convertimos esos datos a insights ya dentro del mundo real, ¿no? Antes de comenzar a ver los datos ya presentados de forma visual y como contexto, los datos que están viendo a lo largo de la presentación pues son datos reales, son datos de una de las principales empresas mexicanas en el sector financiero y verán cómo a partir del procesamiento de los datos los presentamos de manera visual y cómo este análisis y storytelling nos lleva a crear soluciones para cada uno de los equipos involucrados, ¿no? Bueno, como les platicaba, estos datos que están viendo en pantalla son datos analizados y eventos llevados a cabo de usuarios solamente durante 1 minuto, ¿vale? Estos para fines de la presentación realmente no metimos todas nuestras sábanas de datos, metimos realmente solo una, que justo como lo preguntaba Samuel, nuestro MMP nosotros le pedimos que nos genere un reporte cada minuto con todos los eventos que los usuarios están generando. Entonces, durante ese minuto nuestra aplicación tuvo 1,500 usuarios únicos y 3,000 registros de eventos, acá lo van a poder ver en la presentación. Algunos de los eventos o de las cosas importantes que podemos inferir a partir de esta data es que, ok, tenemos 1,500 usuarios únicos y 3,000 registros de eventos, lo que nos da un promedio de aproximadamente 2.4 eventos por usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo sé que estamos midiendo el login, el usuario está llevando a cabo una segunda acción dentro de mi aplicación, que es la que para él es lo más relevante, ¿no? Entonces ya tenemos un poquito más de insights sobre la información psicográfica de mi usuario. Ahora, hace ratito platicamos un poquito sobre, ¿qué está haciendo el usuario? Acciones incompletas que está haciendo el usuario y la segunda, el contexto. Acá les puse algo de información geográfica donde los usuarios usando la aplicación, pues que están utilizando la aplicación, se encuentran en México, ¿no? Y esto pues me hace bastante sentido ya que pues nuestras aplicaciones financieras están adheridas a regulaciones estrictas de CNBV. Por lo tanto, es muy difícil que nuestros usuarios lo estén utilizando dentro de otros países. De hecho, las cuentas de fondos de pago electrónico emitidas en México se pueden utilizar en otros lados, pero son reguladas por las regulaciones del país de donde fueron emitidas. Es decir, como nosotros estamos en México y emitimos esas cuentas de fondos de pago electrónico, pues se regulan en México, ¿no? Entonces, hace bastante sentido que prácticamente todos nuestros usuarios estén en México. Y por otro lado, vemos que también tenemos un piquito de otros países que son 5 usuarios y 3 usuarios de Brasil, lo cual pues no me preocupa mucho porque puede ser a lo mejor usuarios que están de viaje, usuarios que están utilizando una VPN, pero si por ejemplo yo viera que, no sé, en la misma geolocalización en la India hay, no sé, miles de usuarios, ¿no? Entonces probablemente hay bots minándome, me quieren hackear, no sé. Son cositas que podemos inferir a partir de la información. Y pues digo, a partir de esto vemos ya una segmentación por ciudades, donde vemos una fuerte concentración en grandes ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, lo cual pues demuestra una presencia nacional importante y estamos justamente en donde se encuentra nuestro principal target, ¿no? Que son realmente ciudades con alto desarrollo de usuarios, con alta inclusión financiera. Entonces, en esta diapositiva, cuando menos, todos los datos siguen haciendo sentido, ¿no? Después, vemos una diapositiva de plataformas y tiendas de descarga, que esto, digo,
Samuel, esto se te va a hacer muy interesante porque probablemente tú con tu webhook no lo tienes, ¿no? Acá, por ejemplo, el MMP me dice, oye, todas tus descargas provienen de Android, ¿no? El 75% de tus usuarios provienen de Android y un 25% provienen de iOS. Entonces ya podemos inferir cuál es el tipo de segmento al que le estamos apuntando, cuáles son, sí, literalmente qué aplicación es la que tenemos que optimizar más, dónde están todos nuestros usuarios y de esa manera identificar cuál es el segmento al que nuestra aplicación está atacando. Después de eso nos damos cuenta que el 99% de nuestros usuarios son orgánicos. Hoy nuestra aplicación tiene 800,000 usuarios, de los cuales el 99% de esos usuarios son orgánicos. Hemos metido poca pauta, entonces esto lo que nos indica es que tenemos mucho crecimiento en WOM, en Word of Mouth, que es prácticamente cuando le platicamos a nuestro compadre sobre nuestra aplicación y la descarga, y pues que la aplicación tiene relativamente alta reputación, ¿no? Y esto lo podemos inferir porque, digo, como ya lo platicábamos, ¿no? O sea, tenemos los datos crudos, luego los procesamos, luego creamos gráficas y luego a través del storytelling creamos las inferencias en base a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí, como yo sé que no tenemos nada en pauta, sé que mis usuarios están llegando a mi plataforma por tráfico orgánico, ¿no? Prácticamente. Acá tenemos la última diapositiva, antes de las conclusiones de este segmento, que es ya el storytelling a partir de las gráficas o la creación de las gráficas y el storytelling, donde vemos un análisis de comportamiento de los usuarios. Acá, si se fijan, la funcionalidad más utilizada es la gestión de tarjetas, es decir, como se los platicaba, pues somos una aplicación financiera, entonces nuestros usuarios pueden entrar a ver sus tarjetas y como pueden ver ahí, tienen una gran cantidad de errores en la vinculación. Entonces, ok, ya encontramos un error en base a los datos, ¿no? Un tema que podemos mejorar en base a los datos, donde tuvimos 212 fallos y solamente 18 vinculaciones exitosas, lo cual es aproximadamente como el 92% del total de los usuarios que están intentando vincular sus tarjetas. Entonces, ok, ya tenemos los datos crudos que no nos decían nada. Los procesamos, pues todavía no me dicen nada. Después creamos las gráficas, todavía no me dicen nada. Entonces, ok, ya a partir del storytelling sabemos de dónde provienen nuestros usuarios, qué están haciendo nuestros usuarios, quién es mi usuario y empezamos como a sacar todas este conjunto de inferencias en base a la data que estamos generando. Acá tenemos una diapositiva de conclusiones y recomendaciones en base a todas esta data que generamos y pues digo, toda nos hace sentido excepto una, ¿no? Que es esta área crítica que es la vinculación de tarjetas, donde encontramos los 202 errores en la vinculación de tarjeta. Entonces imagínense que tú descargas una aplicación de banco y, caray, pues no puedo vincular mi tarjeta, ¿no? O sea, tengo una aplicación de banco, pero no tengo mi tarjeta de banco. Entonces, para nosotros era un tema extremadamente relevante e importante. Y como lo platicábamos, aquí es donde estos insights ya se convierten en acciones proactivas. Ya pasamos de los datos no estructurados a los datos estructurados, a las gráficas bonitas, al procesamiento de estos datos e storytelling. Y por último es, ok, ya encontraste un error, ¿qué vamos a hacer, no? Y aquí, digo, para platicarles un poquito del proceso, acá nuestro MMP o nuestra plataforma de captura de datos se encarga de recoger los eventos y datos del usuario, después los procesamos y pasamos a esta última etapa que es la automatización. Acá, bueno, dato importante, ¿no? Toda esta data, estas entramados de datos que tenemos y que estamos utilizando dentro de la organización no pueden ser procesados por una persona. Solamente los datos que les mostré en el video, en esa malla de eventos, es 1 minuto de eventos de los usuarios dentro de nuestra aplicación. Entonces, imagínense si lo iteramos por día, si lo iteramos por semana, si lo iteramos por meses, si lo iteramos por año, qué cantidad de datos vamos a tener pues ahí a nuestros científicos de datos pues, casi las 24 horas del día intentando procesar los datos, ¿no? Pero la inteligencia artificial nos está ayudando a encontrar estos fallos de manera automática y a procesar estos datos de tal forma que no tengamos que invertirle demasiado tiempo al tema del procesamiento, sino al tema de la solución, ¿vale?
Después ya tenemos algunos ejemplos de acciones automatizadas, se los puse acá del lado de la derecha, donde, ok, tenemos usuarios que tienen errores en la vinculación. Entonces, bueno, automatizamos una notificación push y in-app, donde le mostramos a los usuarios cuáles son los posibles errores o el error en concreto que está cometiendo. Si a pesar de esta retroalimentación el usuario no puede, sigue sin poder vincular su tarjeta, se activa una llamada donde un agente especializado asesora al usuario, ¿no? Entonces, ya tienes un agente de inteligencia artificial que te está ayudando o que va a intentar ayudar al usuario a concretamente solucionarlo, ¿no? Después, segundo intento, ya si la IA no te pudo ayudar con ese error en particular, te va a ayudar una persona especializada. Y después, si de la mano con el asesor tampoco lo pudieran solucionar, se envía un ticket al equipo técnico con los detalles, logs y descripción del problema de tal forma que puedan solucionar y trabajar en ese error de manera concreta. Justo estamos platicando de estos temas, al futuro, cómo o qué esperamos ver en el futuro en la hiperpersonalización. Vamos a ver mucha más IA generativa. Hoy no solamente nosotros dentro de nuestra aplicación, existen otras empresas que están creando experiencias que son cada vez más personalizadas a través de video, texto y voz. Ya veamos el ejemplo de Netflix, que está básicamente mostrándote la imagen justo con Machine Learning, como dice el doctor Ricardo, donde está mostrando las imágenes que son más relevantes para el usuario. Después se va a hacer multimodal, va a combinar datos de texto, imagen, audio y emociones. Y aquí el más importante que yo veo y que viene con mucha fuerza es la emoción, ¿no? Y con todos los lentes de realidad virtual, no solamente tenemos la capacidad de medir lo que estamos, como nuestro celular, dónde estamos clic, qué es lo que estamos haciendo, sino que podemos medir qué es lo que está viendo el usuario, cómo se comportan su sudoración, cómo se comportan su iris, si se está dilatando su pupila, si algo le gusta, si algo no le gusta. Entonces, entran nuevos dilemas con respecto a cómo combinamos los datos. Después tenemos justo la realidad aumentada y virtual. Vamos a tener más experiencias inmersivas, personalizadas, donde vamos a ver que no solamente se está personalizando, no sé, el texto o la imagen como lo hace Netflix con nosotros, sino que el entorno se va a adaptar a lo que nosotros más nos gusta ver. Después, las recomendaciones en tiempo real, que esto va a ser, vamos a ajustar las ofertas al instante según el contexto que tiene la máquina sobre nosotros y pues algo que ya conocemos, que es la IA conversacional, que vamos a empezar a ver un montón de chatbots, un montón de asistentes virtuales, van a ser cada vez más humanos. Hace poquito ahí en Ciudad de México fuimos a América Digital, donde nos presentaron un bot de Dyna AI, se llama, y los chicos de Dyna hoy tienen un bot que prácticamente estás platicando con una persona, ¿no? Y está bastante curioso porque aparte te ponen una pantallita, aquí fue en poner las imágenes, pero te ponen básicamente una pantalla donde está la persona y pues tú puedes platicar con ella y ella está recibiendo la retroalimentación a partir de un micrófono y una cámara de video. Ya acá en esta última diapositiva, prácticamente lo que hemos visto hoy es esa cadena de valor que transforma datos crudos a través de la inteligencia artificial en acciones automatizadas y nos ayuda a crear una conexión con nuestros clientes. Comenzamos con un dato crudo, que es la información en bruto y los eventos que nos proporciona nuestro MMP. Después los convertimos en datos estructurados a través de una IA. A partir de ahí, automatizamos gráficas que nos dan insights relevantes, después los pasamos por una IA que nos da esas conclusiones y ese storytelling, entre comillas, aplicamos el procesamiento de IA para analizar y predecir los comportamientos y el resultado final es un proceso totalmente automatizado, ¿no? Que nos va a ayudar a conectar un poco más con nuestros usuarios, nos va a ayudar a eficientar procesos dentro de nuestra empresa y a crear lealtad con los usuarios, donde tengan una empresa que los entiende, que se sienten cuidados, vamos a depender de menos elementos dentro del proceso y pues para nosotros como profesionales pues nos va a ayudar a ser prácticamente pues pioneros dentro de nuestra área si es que lo implementamos y lo utilizamos como debe ser. Acá creo que el mensaje más importante es que esta revolución tecnológica no se trata solamente de datos, de inteligencia artificial, hiperpersonalización,
sino que se trata de cómo nosotros vamos a utilizar estas herramientas para conectar más con nuestros usuarios, para eficientar esos procesos, ¿no? Y me encantó esta frase y quería mencionárselas ahí a manera de conclusión, y es: no se trata de acumular datos, se trata de crear conexiones reales que importen a través de la inteligencia artificial, ¿va? Y chicos, de mi parte sería todo. Les quería dejar justo este QR para que también, si es que tienen dudas posteriores en algún momento que estén implementando procesos dentro de su empresa, si tengan alguna duda técnica relacionada a marketing digital y hay algo en lo que les puede ayudar, con todo gusto, por favor, comuníquense y estamos en contacto, ¿no? Seguimos platicando. Gracias por acompañarnos en otra conferencia, un espacio pensado para que veamos que la hiperpersonalización ya no es el futuro, sino el presente del marketing digital. Los datos, guiados por la inteligencia artificial, nos permiten crear experiencias únicas y relevantes para cada persona. Llevemos estas ideas a nuestra práctica diaria. Convirtamos la información en engagement, y el engagement en fidelidad. Que esta charla inspire sus próximas campañas. Muchas gracias por su participación y hasta pronto.